Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los amigos de YouTube, de Facebook, a donde quiera que llegue este video. Aquí con ustedes, Sergio Campos Ramírez, el siervo de Cristo. ¿Por qué decimos siervos de Cristo, o más bien nos consideramos siervos? Porque dice, hay un salmo que me gusta, dice, servid a Jehová con alegría. Entonces, nosotros sabemos que como hijos de Dios, se nos fue dada una asignación, ¿verdad? Un propósito, en lo cual en ese propósito, como dice el apóstol Pablo, que a cada uno de nosotros Dios nos dio un don, ¿verdad? Nos dio un regalo. De hecho, el regalo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es un regalo. Dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos el regalo del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recibimos el regalo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae un paquete completo. Entonces, en este paquete completo se encuentran los frutos del Espíritu Santo, los regalos del Espíritu Santo, en lo cual podemos ver que también en estos regalos dice el apóstol Pablo que a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu Santo para edificación y para provecho. Entonces, en esto que el Espíritu Santo imparte, ¿verdad? Debemos de entender que Él lo imparte no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros seamos grandes estudiosos de la palabra, no porque nosotros estamos quizás buscando de Dios. En realidad dice la Biblia que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Entonces dice la palabra del Señor que a uno les da palabra de ciencia, de sabiduría, ¿verdad? A otro de profecías, de hablar en lenguas, pero debemos de entender que esto lo hace un mismo Espíritu Santo. Entonces veníamos hablando de la diversidad de ministerios, que significa diversidad de servicios o diferentes formas de servicio. Entonces, a la luz de la palabra, no podemos pensar que en esta diversidad de servicios únicamente Dios escoge, ¿verdad? Conforme de acuerdo a Efesios 4:11, donde dice que Dios constituyó, dio dones a los hombres, y entre esos, en el verso 11, en el Efesios 4:11, va a enfocar 5 funciones, ¿verdad? O 5 oficios que se pueden ver, que le llaman en otras iglesias servicios o ministerios. Entonces allí vamos a encontrar el apostolado, el profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Tenemos 5 categorías, ¿verdad? O títulos que se encuentran ahí. Ahora bien, pero cuando nosotros generalizamos la escritura, nos damos cuenta que hay diversidad, ¿verdad? Hay diversidad de servicios. O sea, no podemos limitar a las funciones o a las formas que el Espíritu Santo ha venido administrando. O sea, Dios a través de toda la historia ha dado a su pueblo Israel, ya que de ahí salió la salvación para todas las naciones. Entonces Dios, como dice allá en Corintios, dice que hay diversidad de operaciones. Escuchen bien, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de dones, o sea, diversidad de regalos. Entonces, diversidad de regalos es una cosa, diversidad de ministerios es otra cosa, y diversidad de operaciones es otra cosa. Ahora, cuando vamos a la diversidad de operaciones, ¿verdad? Ya hablando aquí, ¿verdad?
conforme al tema que veníamos hablando, que si se hereda, ¿verdad?, el ministerio o el servicio, si se puede heredar, sí o no. Entonces veníamos hablando que no se puede heredar porque es algo que Dios ya dio a cierta persona para esa función. Entonces es un servicio que Dios le dio a cierta persona. Entonces este es un servicio que Dios le dio a cierta persona y debe de cumplir ese servicio en esa área especial. Entonces recuerde, Dios es un Dios de orden y Dios, así como en la eternidad, antes de que el mundo fuera creado, entonces vemos que Dios crea las creaciones angelicales, ¿verdad? Que casi lo que más menciona la Biblia son los tronos, están los serafines, los querubines, los arcángeles, ¿verdad? Y cada uno tiene una función asignada, una función que tiene que ver con la estructura de cada creación. Entonces, por ejemplo, el serafín, ¿verdad? Su función es estar, ¿verdad?, adorando a Dios día y noche. Esta es una función nata que Dios puso en el serafín. En su estructura trae ese deseo, esa es parte de su creación, así como Dios lo hizo con esa asignación de ser criado, ¿verdad?, para que le esté rindiendo adoración y alabanza constantemente todo el tiempo. Entonces vemos que otra asignación, ¿verdad?, hablando de la diversidad, ¿verdad?, de servicios y cómo Dios repartió el Espíritu Santo esta diversidad de operaciones, no nomás en las creaciones angelicales, sino también en los seres humanos, o más bien a sus hijos, ha determinado asignaciones de diferentes operaciones, o sea, diferentes formas de trabajar. Entonces vea la función de un querubín. El querubín está encargado, ¿verdad?, de resguardar el trono de Dios, de resguardar la santidad de Dios. Entonces por eso usted ve que en Ezequiel mira al Señor Yahweh o Jehová, Adonai, Yahvé, como le quiera llamar, dice que había 4 criaturas que cargaban el trono de Dios. Entonces los querubines están encargados en su función, ¿verdad?, en su servicio. Debemos de entender que esta asignación no fue porque el arcángel, no fue porque el querubín dijo, yo quiero ser arcángel, yo quiero estar en esta posición, no, sino que Dios lo creó y lo puso en esa posición. Vea, por donde estoy empezando del orden desde el cielo, para que veamos la asignación de diversidad de operación que Dios dio, no nomás aquí en la tierra, sino que el orden de Dios, la asignación de Dios, el llamado de Dios, la elección de Dios, empieza allá desde la eternidad, cuando crea sus creaciones angelicales. Ahora vea la función. Entonces vemos que en la estructura del querubín es asignado a proteger el trono de Dios. Y el querubín caído, a Satán, o que el Señor le reprenda, él era una especie de querubín. Él estuvo en la presencia de Dios, estaba cerca del trono de Dios porque era su asignación. Querubín significa guardián, protector. Por eso usted ve que en algunos de los textos al querubín caído se le llama, oh querubín, oh tu protector. Entonces la asignación de este querubín caído era un protector, un guardián. Eso era lo que significaba en la especie de este querubín. Entonces vemos la asignación que a él se le dio. Entonces la asignación de un arcángel o de arc
que viene de un sinónimo de jefe, de autoridad, vemos que la estructura de la asignación, ¿verdad? El servicio que Dios le delegó, ¿verdad? A un arcángel en su estructura es hacer, luchar, pelear, guerrear. Entonces la estructura de un arcángel es pelear, combatir, defender. Entonces esta es la estructura de un guerrero. Entonces esa es la asignación que Dios le dio, alabado sea el Señor, a esta criatura para que fuera sus guerreros. Por eso vemos que en la Biblia, vemos que la asignación de uno de los arcángeles que se encuentran en la Biblia, vemos a Miguel. Entonces en la estructura de Miguel no le dijo, Señor, yo quiero ser, cuando era creado, ¿verdad? No le dijo, Señor, yo quiero ser un jefe, yo quiero ser un guerrero. No, él no pidió eso, sino que fue algo que Dios le dio, esa posición. Dios lo crió en su estructura. Entonces también la asignación de los ángeles, que son ya inferiores, ¿verdad? En categoría, en potencia. Entonces ya vemos que la asignación de los ángeles, a la luz de la palabra, dice que son enviados, o sea, son mensajeros. Ellos llevan, ellos cuidan hasta cierto punto, pero son inferiores. Pero hay otras autoridades mayores en potencia que los ángeles ordinarios o sencillos, por decirlo así, en una categoría menor. Entonces ya bajando, ¿verdad? Ya bajando aquí a la tierra, ¿verdad? Empezamos cómo es el servicio de diferentes operaciones desde el cielo. Y ahora vemos aquí en la tierra, vemos que cuando Dios crea, oiga bien, cuando Dios creó a Adán, ¿verdad? En su estructura, oiga bien, en su estructura, en su espíritu, no estoy hablando de la carne, estoy hablando del espíritu, de la esencia real, eterna, que Dios había puesto cuando sopló en Adán, que le impartió el espíritu, lo que sale de Dios era eterno. Esta creación que Dios creaba, el espíritu de Adán, que era eterno, allí ya le iba impartida este servicio de adorar. Y en la estructura de Adán le fue impartida el carácter de señorear. La posición que Dios creó, ¿verdad? Al espíritu de Adán, lo hizo con un espíritu de gobernar, de señorear. Por eso cuando lo crea, dice que Él le dio señorío sobre la tierra, le dio señorío sobre los peces, le dio señorío sobre todas las bestias o animales que Dios había creado. Entonces en su estructura de Adán ya le dio este carácter de dirigir, de gobernar, de sojuzgar, de juzgar. Entonces ahí vemos que como en la ordenación de Dios, cuando Dios hace a una persona, ya lo hace con una diversidad de operación. Entonces la diversidad de operación no empieza en la tierra, la diversidad de operación, ¿verdad? Como dice Pablo en Corintios, ¿verdad? Dice que hay diversidad de operaciones. Esta diversidad de operaciones, diferentes formas de trabajar. Entonces Dios repartió el servicio. Entonces ministerio quiere decir servicio. Entonces Dios lo impartió en cada una de sus creaciones angelicales. Vea. Entonces esa misma posición, esa misma forma, Él va a introducir en su creación. Entonces en el espíritu de Adán trae este anhelo de servir a Jehová. Trae este anhelo de ser un administrador, un juez. Entonces en Adán había un servicio, porque esto no le nació, ¿verdad? No le nació de sí mismo. No le dijo Adán, Señor, si tú me creas, quiero ser la cabeza. No.
Esto ya vino de parte de Dios, fue impartida en la estructura de Adán. Por eso el hombre tiene la capacidad, fue asignado de ser dirigente, fue asignado de ser jefe, fue asignado de ser un príncipe, fue asignado de tener este carácter de poder servir a Jehová. Le fue asignado este carácter de gobernar. Entonces Dios lo hizo como cabeza. Entonces luego va a formar a la ayuda idónea. Entonces vemos que en la repartición, ¿verdad? Que Dios reparte a través de su Espíritu Santo, la asignación de Adán dentro del hogar era como cabeza, como ejemplo y cómo dirigir. Por eso usted va a ver que desde el principio Dios establece principios y parámetros. Por eso usted va a ver que en toda la escritura a quien Dios le va a hablar siempre es al hombre, al hombre, al hombre, al hombre. Y aunque en esta frase hombre también está involucrada la mujer, pero usted va a ver notar que en la mujer casi no se menciona en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué no se menciona? Porque el hombre, a él le fue asignada la asignación de ser el jefe, el sacerdote en el hogar. Oiga bien, si esto es en la familia, que Dios dijo, hizo al hombre con este principio de gobernar, ya lo trae en su espíritu, el deseo de servir, el deseo de gobernar, porque Adán no quiso ser la cabeza. Es el orden que Dios puso, ¿verdad? En la forma, ¿verdad? Como dice allá en Corintios. Entonces, es la diversidad de operación que Dios le dio. Dios estaba operando, repartiéndole este ministerio de servir. Entonces usted va a ver que a través de toda la historia bíblica, o sea, en el Antiguo Testamento, usted va a ver que el hombre siempre fue llamado para dirigir. Y usted lo va a ver en el sacerdocio levítico. Usted va a ver en el sacerdocio levítico a quienes Dios escogió para ponerlos como guías de su pueblo y enseñarles la enseñanza bíblica. No fue ni siquiera a las mujeres. Pregúntese por qué no fue a las mujeres. Hay un principio, hay un orden que Dios asigna, ¿verdad? No nomás en la familia. O sea, usted no puede decir, es que todos somos iguales, yo puedo también ser la cabeza. No. Si en la familia hay un orden delegado de parte de Dios, que el hombre es la cabeza y la mujer es ayuda idónea, imagínese cuánto más, si eso es tan delicado delante de Dios, cómo no es tan delicado aún más, ¿verdad?, dentro de la iglesia para dirigir al pueblo o para dirigir la casa de Dios. Por eso usted va a ver que en el pueblo de Israel, ¿verdad?, en el sacerdocio levítico, los que ministraban, aquellos que fueron asignados, por eso yo dije, hay diversidad de operaciones. Entonces, a este ministerio levítico, la asignación de parte de Dios era para instruir al pueblo, pero da la casualidad que solo escoge al hombre. Pregunta, ¿es la casualidad que solo Dios escoge al hombre? ¿Y por qué al hombre? ¿Y por qué no puso a la mujer también? Entonces veníamos hablando que en esta diversidad de operaciones la vamos a ver que Dios asignó, ¿verdad? Como en este caso que Dios asigna a una persona, que solo una persona podía entrar al lugar santísimo y ofrecer expiación por todo el pueblo. Y muchos dicen, no, es que Dios no hace acepción de personas. Déjeme decirle algo. Dios sí hace acepción de personas
en cuanto al llamado. Y yo le voy a hacer esta pregunta. Si usted está creyendo que Dios no hace acepción de personas y que todos somos iguales, eso es un error y ese es un engaño de parte del enemigo. ¿Por qué? Lo voy a explicar aquí. Usted recuerda en el caso de Moisés, cuando Coré se rebeló. ¿Cuál fue la rebelión de Coré? Coré le dijo a Moisés: hey, basta ya, Moisés. Tú te crees santo, tú te crees que solo Dios a ti te habla, tú te crees que Dios te llamó a ti nomás. Hey, pero nosotros también somos santos. También Dios nos habla, también Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué quiso decir Coré con esta frase? Que todos somos iguales. Que yo puedo tener la misma posición de él. Que yo también puedo ser un pastor. Que yo también puedo enseñar. Que yo también puedo hacer esto. Entonces Moisés dijo: oh sí. Entonces Moisés lo que quería era mostrarle a Coré que no era que porque él se había puesto a sí mismo, no era porque Aarón se puso a sí mismo, sino que esta fue una elección de Dios mismo. Entonces Dios a ciertos hombres le repartió, ¿verdad? Les repartió este servicio en esa posición. Entonces, así como el serafín no quiso ser serafín porque él lo pidió, el arcángel no quiso ser arcángel porque él lo pidió. Es una asignación ya de parte de Dios dada. Es un servicio que ya Dios le dio. Es exactamente en la creación. El hombre, en el Génesis, el hombre no le dijo al Señor: yo quiero ser la cabeza. Es un orden que Dios ya delegó de antemano. No se puede violar ese orden. Entonces, ¿qué venimos? Venimos al siglo XX y vemos que la mujer toma esta frase, dice: si el hombre puede hacer eso, yo también lo puedo hacer. Y entonces vemos que en la sociedad gays toman esta misma palabra. Si ellos tienen derechos de hacer eso, ¿por qué nosotros también no podemos tener derechos si todos somos hijos de Dios? Si todos somos iguales. En realidad no todos somos iguales. Lo que pasa es que se tuerce el contexto y se tuerce el significado. Por ejemplo, cuando dice allá en una de las escrituras, porque en Cristo Jesús, ¿verdad? En Dios dice: ya no hay varón, ya no hay varona, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío, ya no hay griego, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Oiga bien, esta palabra la tuercen, porque esta connotación o esta frase se está refiriendo en cuanto a la salvación, en cuanto al sacrificio de Jesús, que obviamente el sacrificio de Jesús no hace acepción de personas en cuanto a la salvación, pero en cuanto a aquello que Dios ha establecido en su orden, sí hay una acepción de personas. Entonces Coré no podía haber dicho: yo también soy el jefe, a mí también Dios me escogió. Momento, Dios establece un orden dentro de su iglesia, dentro de la familia hay un orden. El hijo no puede decir: yo también soy el jefe, yo también puedo ser padre, yo también soy padre, yo también soy madre. No puede decir eso. La mujer, como ayuda idónea, no puede decir: yo soy la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios la puso en esa posición, la puso en esa área. Cada uno es asignado, cada uno Dios le asignó esta área. Entonces, volviendo al lugar santísimo, entonces no cualquiera podía entrar al lugar santísimo, decir: no, pues yo también soy el sacerdote, yo también, a mí Dios me habla. Si él lo pudo hacer, yo también puedo ser el sumo sacerdote. O sea, el que entre allá más cerca, el que esté más cerca de Dios, el que entraba donde estaba el arca del pacto. Vea por dónde lo estoy llevando. Entonces,
en el tabernáculo sabían que solo aquel a quien Dios llamaba, solo él podía acercarse a ese lugar. Y es exactamente hoy en día, en la actualidad. No es porque nosotros podamos, no es porque nosotros querramos, porque este servicio, ¿verdad? El servicio, la diversidad de operaciones y a que Dios ha elegido para ministrar en este servicio, no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros lo hayamos elegido, sino que es algo que Dios ya puso en ciertas personas. Por eso veníamos diciendo que el ministerio, ¿verdad? El ministerio, en este deseo de servir, en esa posición que Dios escoge a ciertos hombres para cierta asignación, no se hereda, no se transfiere la posición. Entonces, imagínense que la esposa de Aarón, ¿verdad? Como estaba casado Aarón y él tenía hijo, la Biblia lo dice, no enseña que la esposa de Aarón tomara la misma posición, oiga bien, la misma posición, el mismo título que Aarón. Vea por dónde lo estoy llevando, conforme lo que veníamos hablando. Que Dios ya puso un orden en cada uno de nosotros. Entonces, que hoy en día que vemos, que hoy a la esposa del profeta, del apóstol, a la esposa del pastor, ¿qué se le imparte? Se le imparte el mismo título. Se le imparte el mismo título. Dice el pastor y la pastora. Ahora, podemos ver eso en el ejemplo que veníamos hablando, ¿verdad? De Aarón. ¿Acaso cuando Aarón no podía ejercer su función, ¿verdad? Entrar al lugar santísimo, entonces como él no puede, entonces que lo haga su esposa? Vea, dentro del tabernáculo, dentro de la Biblia, solo Dios escogió a hombres para poder ministrar dentro de su casa. Entonces ahí ya vemos un orden que Dios establece, no nomás en los cielos, sino también dentro de la familia. El hombre, la cabeza, es el sacerdote, es el maestro, es el ejemplo, es el guía, es el que va a dirigir. Y la mujer es en su posición, en la ayuda idónea. Pero la mujer, en la posición que Dios la llamó, no puede decir, si mi marido es el pastor, yo también soy la pastora. Si mi marido es el profeta, ¿verdad? Porque hoy en día ya creen que hay profeta. Nada más por decir así. Dice, también yo soy la profeta. Si yo soy evangelista, entonces mi esposa también es evangelista. Si yo soy el diácono de la congregación, entonces también mi esposa es la diaconisa. Eso no lo vemos que se herede dentro de la Biblia, ni se transfiere, ni se presta este título como hoy en día lo estamos mirando. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esta pequeña enseñanza? De acuerdo a lo que veníamos hablando, que es que lo que ha habido en nosotros es una mala aplicación de la palabra. Entonces sacamos fuera del contexto la palabra de Dios para poner lo que nosotros creemos. Y usted va a ver que hoy en día, tanto como al hombre que dirige la congregación, entonces como él está casado, también dice, no, pues ella también es la pastora. Momento, ¿lo puedo yo comprobar bíblicamente? O sea, porque yo tengo que ir a la palabra de Dios. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo que todo lo que está en la Biblia fue dejado para nuestro ejemplo. En otras palabras, ese es el modelo. Entonces, cuando yo estoy viendo algo dentro de una congregación que no cuadra con la palabra, yo tengo que ir a la Biblia si esto es posible, si esto lo puedo aplicar, sí o no. Entonces, imagínense cuando Pablo manda llamar a los ancianos del Asia Menor y les dice que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. O sea, mandó llamar a los ancianos, a los pastores.
Entonces no vemos que vienen sus esposas y van a orar también por el cónyuge y decir, pues los dos van a tomar la posición, la autoridad dentro de la iglesia. Eso no lo vemos ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Y después de los apóstoles, los que quedaron a mando de las congregaciones, que se les conocen como los padres apostólicos o los discípulos de los apóstoles, no vemos que la iglesia hubiera quedado amando, ¿verdad? Que hubiera quedado amando de alguna esposa de un apóstol, o que la esposa de un obispo como Policarpo, como Ignacio de Antioquía, como Germán, hubieran sus esposas o sus hijos quedado en la sucesión del obispado o del pastorado, que es lo mismo. No vemos eso a la luz de la palabra. Entonces, ¿qué estamos mirando hoy en día? Estamos mirando cómo la iglesia se ha desviado de los fundamentos principales de las escrituras. Hoy en día todos le decimos amén y muchas veces ni siquiera entendemos de qué se está hablando. Disculpe, hermano, pero yo no creo en el pastorado de la mujer. Yo no creo, discúlpeme, yo no creo que la mujer pueda liderar congregaciones. Discúlpeme, pero eso yo no lo veo en las Sagradas Escrituras. Pero usted dirá, pero si el Señor usó a la samaritana, todos podemos testificar del poder de Dios, hombre, mujer, niño. Pero una cosa es testificar y otra cosa es ser dirigente, ser pastor de una congregación. Vea en todos los requisitos que Pablo, porque en el ministerio de Pablo siempre va a ver que al hombre le es encargado, como a Tito. Te dejé en Creta para que establecieras ancianos. Oiga bien, establecieras pastores en Creta. Ancianos, término masculino, hombre, macho. Término masculino, término de varón. Y a Timoteo le dice, hey, si alguno anhela obispado, en otras palabras, el pastorado. Si alguno anhela obispado, tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces allí tenemos la estructura de Dios, el Espíritu Santo hablando, que solo el hombre ha sido asignado con esta posición de liderar las congregaciones. Nunca en la historia, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no vemos que la mujer tomara un liderazgo como pastor. Yo le pregunto por qué el Señor Jesucristo solo escogió 12 apóstoles. ¿Por qué hombres específicamente? ¿Y por qué en el ministerio de Pablo siempre solo hubo hombres? Vea el primer concilio en la iglesia en Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos. Cuando todos los apóstoles se reunieron y dice, y los ancianos, había un grupo de dirigentes que eran ancianos, eran los cabezas, eran las columnas para dirigir la iglesia de Cristo. Entonces venimos al siglo XX y vemos que ahora la mujer ha tomado la posición que al hombre le corresponde y que a la mujer no le corresponde esta posición. Ni dentro del hogar le corresponde como cabeza. No estoy diciendo que la mujer no pueda ser usada, no estoy diciendo que la mujer no tenga capacidad. El hecho de que tenga más capacidad, el hecho de que sea mejor oradora, mejor que Dios le revele, eso no significa que ella pueda ser una pastora. Eso no lo vemos en las Sagradas Escrituras. Pero vemos que hoy llegamos al siglo XX y la iglesia completamente tomó otro rumbo que dentro de las escrituras no lo vamos a ver. ¿Qué nos habla todo esto con esto? Que en la diversidad de ministerios
y en la diversidad de operaciones del Espíritu Santo, al hombre siempre ha sido puesto como para dirigir dentro del pueblo de Israel, como dentro de la iglesia. Usted vea, eche un vistazo al pueblo de Israel en toda la historia. La mayoría de los que gobernaron al pueblo de Israel fueron hombres, tanto en las leyes civiles como en las leyes religiosas. Y vamos cuando Dios saca a su pueblo de Israel, cuando establece que Jetro aconseja a Moisés y le dice, escoge hombres que sean temerosos de Dios, aborrecedores de la avaricia, y dice que escogieron ancianos, término hombre. Y dentro del servicio a Dios, Dios establece que solo hombres podían ministrar dentro de su casa. Venimos al Nuevo Testamento y vemos que en los apóstoles solo hombres podían enseñar, dirigir. Vemos en el libro de los Hechos que Dios, cuando el evangelio se iba propagando, vemos que Dios escoge los primeros diáconos hombres. Son columnas, son ejemplos. Y ya llegando al capítulo 15 vemos que estaba la iglesia reunida, estaban los apóstoles y estaban los ancianos, dirigentes, los pastores, las columnas. Entonces, ¿qué columnas tenemos hoy en día en la iglesia? Me pregunto yo. ¿Qué columnas tenemos hoy en día en la iglesia? ¿Serán las columnas establecidas del fundamento que Dios ha puesto, que Dios asignó? En la diversidad de operaciones del Espíritu Santo, en esta diversidad de operaciones, vemos que Dios asignó al querubín en su posición, al serafín en su posición, al arcángel en su posición, al hombre en su posición como cabeza. Entonces venimos al servicio levítico en el pueblo de Israel y vemos que Dios asignó una cabeza para entrar al lugar santísimo. Solo él podía entrar y cada uno tenía una asignación dentro del servicio a Dios, una asignación específica. Entonces allí vemos la diversidad de operaciones de parte de Dios y que les asignó o les dio este servicio. Es un regalo, para servir. Pero da la casualidad que en todos los servicios solo es al hombre. Da la casualidad, o qué nos quiere decir Dios con esto. Pues lo que nos quiere decir Dios con esto a la luz de la palabra es que así como Él lo ha establecido en ese orden, así se tiene que hacer. Se tiene que respetar el orden de Dios. Si Dios dijo que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de la iglesia y el hombre es cabeza de la mujer, obviamente los hijos están subordinados a la cabeza que es el jefe de la casa. Entonces tiene que respetar este orden. Y dentro de la iglesia, Dios escoge específicamente también al hombre con este servicio. Específicamente para dirigir a su casa como líder, como guía espiritual, como maestro. Entonces se tiene que respetar este mismo orden. Si nosotros nos salimos de ese orden y decimos, no, si Dios usa a ese hombre, dice la mujer, ¿por qué Dios no me puede usar a mí? ¿Por qué yo no puedo ser pastor también? Vea, está diciendo las mismas palabras que dijo Coré a Moisés. Si él puede ser líder, cabeza, ¿por qué yo no? Esa frase no existe dentro de la Biblia como alguien que obedece al ordenamiento que Dios ha establecido. Entonces, ¿qué venimos a ver hoy en día? Entonces venimos a ver que la iglesia se ha desviado. Entonces,
venimos a concluir, conforme veníamos hablando, que debemos de respetar el don que Dios nos dio, que Dios le dio a cada uno de nosotros. Entonces, si Dios dice que al hombre ha sido llamado para dirigir y le dio en su espíritu este servicio como cabeza, no nomás en la familia, sino también en la iglesia, entonces tenemos que someternos, tenemos que obedecerlo, tenemos que hacerlo. Y Pablo le dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, le está hablando en término hombre, tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces encontramos un fundamento. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que volvernos a ese fundamento en el nombre de Jesús. Entonces no se puede heredar esa posición. No se hereda la posición. No se transfiere la posición. Entonces veníamos hablando que Aarón no le transfirió su mismo título a su esposa o cualquier otro sacerdote. Vea en la historia de Samuel. La esposa de Samuel no podía tomar el liderazgo. Ni siquiera se menciona, no se le pudo haber transferido la posición de Samuel. Eso no quiere decir que no la amaba o no quiere decir que Dios la hacía de menos. Simplemente es el orden que Dios establece. Así, cada uno a nosotros nos dio un don. Entonces al hombre le dio ese don de dirigir, de cabeza. Entonces la mujer le fue asignado el don de hacer la ayuda idónea, de estar ahí apoyando. Pero no puede tomar autoridad igual que el esposo. Ni tampoco como pastor, la esposa del pastor no puede tomar autoridad como que él es el mismo pastor. Porque ella simplemente la ayuda idónea, nada más. Él ayuda idónea en la casa y puede ser ayuda idónea en el ministerio, pero nunca la cabeza o nunca ser la cabeza. Así. Entonces vamos a dejarlo así. Espero que haya sido de bendición. Y recuerden, nosotros no podemos, ¿verdad? Violar el orden que Dios ya ha establecido. Porque hoy lamentablemente estamos mirando un desorden dentro de la iglesia. El desorden es que la mujer ha llegado a creer que ella es pastora, a creer que ella es predicadora, a creer que ella puede tomar señorío. Qué vergüenza ver a la mujer enseñando al hombre. Qué vergüenza es hoy en día ver a la mujer tomando la posición que al hombre le corresponde. Todo porque el hombre se ha vuelto pagano, porque el hombre no quiere tomar esta responsabilidad que a él le corresponde como cabeza en la casa, en el ministerio. Es vergüenza. Ese es un juicio para la iglesia. Que hoy en día hay un montón de predicadoras por todo el mundo que dicen llevando el mensaje de salvación. Y todos los maestros, los pastores ahí sentados. Eso era lo que la iglesia se enseña. No quiere decir que la hermana no puede compartir. Claro, estoy de acuerdo que la hermana puede compartir en cierta área. No estoy diciendo que Dios no le puede hablar a cierta hermana. Aleluya, alabado sea el Señor. Claro que Dios la puede usar, pero no puede tomar señorío. No puede ser la maestra. O sea, maestra en el liderazgo. Estar sobre encima del pastor. No puede estar. Eso no lo veo dentro de la Biblia, de un contexto bíblico. Imagínense la esposa de Pedro, de Mateo. Enseñarles a ellos. Darle clases de moralidad. Darle clases al hombre. O sea, no quiere decir que no puede tomar un consejo uno de la mujer. Claro que no. Estoy hablando en la posición de liderazgo. No se puede, la mujer no puede tomar esta posición que al hombre le ha sido asignada. Entonces, ¿qué ha tomado la frase?
Es que todos somos iguales. Mentira, no todos somos iguales. Somos iguales en la forma de que Dios murió por nosotros, por todo. Y Él no mira si es grande, pequeño, de estatura, hombre o mujer. Se refiere a con referente a la salvación. Pero con referencia al llamado, a la posición, a la delegación que Dios dio en la casa, en la familia, allí es otra cosa. Con referente al ministerio, o sea, a la casa de Dios, es otra cosa. Veamos el contexto bíblico en donde vemos que dentro de los apóstoles hubiera una mujer liderando a la iglesia. No lo vemos en un contexto bíblico, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué estamos mirando? Que hemos llegado a apostatar de los fundamentos que Dios nos ha dejado. Así que concluimos que por eso el servicio o el ministerio que Dios regaló a cierto hombre en el pastorado no se presta el título, no se imparte. No porque el padre sea pastor, el hijo se le imparte la misma posición de ser pastor, o a la mujer ser pastora. No. En el llamado de Dios no se transfiere. Y usted lo puede ver aún en lo civil allá afuera. No porque el presidente Obama o Trump es el presidente, él es la cabeza, dirige la nación. No quiere decir que también la mujer sea la presidenta. ¿Me explico? No porque el rey David dirigía al pueblo, o Salomón, no quiere decir que sus mujeres también tomaron la misma posición. Eso no se ve. Eso se va a ver, pero en otras naciones paganas, como en Acab. ¿Quién tomó la posición? Jezabel, una mujer, dirigía a la nación y al rey, al propio rey. Es que estamos mirando una apostasía dentro de la iglesia. Y usted lo puede ver en el pueblo de Israel. David reinaba, David dirigía, los sacerdotes dirigían, pero las mujeres no podían dirigir. Todos los que estaban en las tropas de guerra eran hombres. Todos los que lideraban en las leyes civiles eran hombres. Todos los que lideraban en las leyes espirituales eran hombres. Entonces allí encontramos los fundamentos básicos, primordiales de nuestro ejemplo para aplicarlos en nuestra actualidad. Y lo vemos ya en un contexto bíblico, ¿verdad? En un contexto bíblico en el Nuevo Testamento exactamente vemos lo mismo. Quienes dirigieron a la iglesia fueron los 12 apóstoles. Quienes siguieron en su sucesión fueron obispos, fueron líderes, fueron ancianos. Y eso lo va a encontrar en toda la escritura. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la base fundamental para nuestra fe. Entonces, si nosotros estamos creyendo otra cosa, lo siento, mi hermano. Lo siento, pastor, pero has olvidado los fundamentos de las Sagradas Escrituras, que no van de acuerdo a lo que nosotros practicamos, y tenemos que volvernos a estos fundamentos principales que se han perdido dentro de la iglesia. Así, si tú estás creyendo que la mujer puede ser pastora, entonces tú tienes que ir a la Biblia y ver no lo que yo estoy diciendo, sino los ejemplos bíblicos, en donde la esposa de Moisés pastoreó, en donde la esposa de Aarón pastoreó, en donde las esposas de los reyes pastorearon o tomaron posición, en donde las esposas de los apóstoles tomaron la misma posición, en donde la esposa de los ancianos, los pastores en el Asia Menor, tomaron la misma posición. Como hoy en día a la mujer se le da la misma posición, el mismo título. ¿Eso yo lo veo en la Biblia? No lo veo. Perdón, pero yo no puedo creer esa herejía. Así que en el nombre de Jesús nos tenemos que volver a las sendas antiguas, y esto es una señal de la apostasía, que la apostasía ya se introdujo dentro de la iglesia, y es una trompeta, una alarma que está sonando,
que Cristo ya viene por su iglesia. Así que espero que haya sido de edificación para el pueblo del Señor. No nos dejemos llevar de doctrinas raras. Tenemos que ir al contexto bíblico, y el contexto bíblico nos va a dar la respuesta, porque la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es la que nos abre el entendimiento, y aquí nos está abriendo la palabra de Dios el entendimiento, y está chocando, está derrumbando mis filosofías, está derribando lo que yo pienso, lo que yo creo, está derribando la manera en que yo fui enseñado, que no va de acuerdo a como la Biblia lo enseña. Así que será hasta la próxima, en el nombre del Señor Jesús, si el Señor lo permite. Amén y amén y amén.